Bienvenidos, señores participantes de la Maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad Alas Peruanas. Les saluda su docente Eridaniel Vildoso Cabrera. En esta oportunidad vamos a ver el siguiente tema: los problemas, las hipótesis, los objetivos y las variables de nuestra investigación. Dentro de los contenidos temáticos vamos a ver lo siguiente. Aquí vemos como primer punto la selección y definición de los problemas de investigación, el planteamiento del problema de investigación, los objetivos, las variables. Aquí vamos a ver la definición y los pasos para identificar cada una de las variables de estudio, y por último las hipótesis, donde vamos a contemplar los tipos, las características y los objetivos. Aquí vemos una primera aproximación en cuanto a la selección de nuestros elementos de estudio y que luego van a hacer parte de nuestro problema. Entonces aquí vemos en el esquema varios elementos que podrían estar dentro de nuestro estudio. Nuestra realidad va a ser Y, pero dentro de Y, aquí advertimos que hay varios elementos, varias aristas, que luego van a configurarse como nuestras variables. Entonces, de acuerdo a nuestro interés como investigadores, podemos seleccionar alguno de ellos. En el ejemplo vemos que solamente hemos elegido X1, X2 y X5. Esos tres elementos serán parte de nuestro estudio. Como puede verse en el gráfico, solamente, y va también como recomendación, solamente tienen que extraer tres elementos de su realidad, para que de esta manera su estudio no sea ni muy sesgado ni muy amplio. En la parte inferior de la pizarra vemos el esquema para estructurar cada una de las preguntas. Entonces, nótese que dentro de la pregunta están los tres elementos que hemos seleccionado, vale decir X1, X2 y X5, que van a ser los elementos de todo nuestro estudio. Estos tres elementos tienen que estar presentes desde el título hasta la página final. No puede uno desprenderse una vez que uno ha seleccionado sus elementos. Van a estar siempre presentes a lo largo de toda nuestra tesis, porque de esta manera otros investigadores se pueden dar cuenta cuál es nuestra temática, cuál va a ser nuestro ámbito de estudio. Si yo voy cambiando a lo largo de toda mi investigación mis elementos, entonces el tema no va a estar muy claro, pero si yo mantengo estos elementos, entonces al menos en el tema va a estar bastante preciso. Dentro del planteamiento del problema, aquí vemos que vamos a partir de ciertos antecedentes teóricos y que van a estar cotejados con una descripción de nuestra realidad. Es decir, nunca vamos a partir desde cero. Sobre todo en ciencias sociales es improbable que cada uno de ustedes parta desde cero. Siempre va a haber un pequeño antecedente. Siempre va a haber un estudio previo en el cual otros investigadores ya por lo menos han tratado nuestras variables. Y que esto va a ser cotejada, ¿okay?, cuando describamos nuestra realidad. Aquí vamos, una vez que ya estén los dos puntos precisos, sobre esa base
vamos a definir cada uno de los problemas, comenzando por el problema principal y pasando por los problemas secundarios. Como recomendación, les sugiero que solamente planteen un problema principal y 2 problemas secundarios. ¿Qué cosas son los problemas? Serán las preguntas, donde vamos a relacionar cada una de las variables seleccionadas. Recuerden, cada pregunta va a configurarse como nuestros problemas. Dentro de los objetivos, en su calidad de investigadores, ¿cómo podemos plantear cada uno de los objetivos? Entonces, los objetivos parten de la conjunción que va a haber entre la realidad y la teoría para dar paso luego a nuestro problema de investigación. Entonces, sobre la base de la necesidad de mi propia investigación, yo voy a plantear ciertos objetivos. Aquí también vemos en un segundo aspecto que los problemas van a concatenarse con la teoría para luego formular nuestros supuestos teóricos. Y este supuesto luego va a dar pie a las hipótesis de investigación. Todo esto quiere decir que los objetivos tienen que estar siempre apuntados a los problemas como a las hipótesis. Es una secuencia lógica que se debe de mantener. Problemas, objetivos e hipótesis. En cuanto a las variables, aquí damos la siguiente definición. Son proposiciones, son fórmulas o algoritmos sujetos a ser medibles, evaluadas, inducidas o inferidas. Estarán presentes en toda nuestra investigación, comenzando por el título, por el problema, por los objetivos, por las hipótesis, por los resultados, por las conclusiones, por las recomendaciones e incluso en las fuentes de consulta o en la bibliografía. Todo esto para que siga toda una secuencia, para que otros investigadores sepan que hay un orden dentro de nuestra investigación, para que nuestra tesis no se pierda en cuanto al entendimiento de nuestra problemática, en cuanto al entendimiento de toda nuestra temática. ¿Cuáles son los pasos para identificar cada una de las variables? Entonces aquí partimos por la definición de términos, para que otros investigadores le den el mismo significado a los términos o variables empleados de las hipótesis. Es indispensable que dentro del marco teórico yo cree un título llamado marco conceptual, en la cual cualquier palabra que tenga varios significados aquí le pueda dar la orientación que yo deseo, para que de esta forma el término no quede como ambiguo. En un segundo aspecto, es necesario establecer el carácter medible de las variables, para procurar que las variables puedan ser medibles, evaluadas, inducidas o inferidas. Solo puedo medir, por ejemplo, aquello que existe. Lo que no existe, eso lo descarto. Recuerden que nuestra tesis va a tener rango de científico y el método científico se restringe solamente a nuestra realidad objetiva, a lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Si bien es cierto, yo voy a partir de carencias o de la falta de algo, pero eso lo tengo que saber transformar en una variable para que de tal manera, luego lo someta a un proceso de medición. Otro de los aspectos, confrontar nuestra investigación con otros estudios. Es importante para comparar nuestras definiciones con las de otras investigaciones, para saber si existe concordancia o no.
ya hemos comentado que aquí no vamos a partir de cero, siempre vamos a partir de una base que va a servir como fundamento para el resto de nuestra investigación y que a la vez le va a dar ese rango de objetividad. Y por último, evaluar con mayor precisión los resultados obtenidos, porque las variables y no solamente las hipótesis se han conceptualizado. También es importante tener en cuenta que si yo quiero medir una variable, tengo que tener mucho cuidado al momento de seleccionarlas, en el sentido que no podré, por ejemplo, medir valores. ¿Por qué? Porque los valores pertenecen más bien al mundo de las subjetividades, salvo que exista un instrumento de medición validado por la comunidad científica que nos dé criterios estandarizados para poder medir los valores que hemos seleccionado. Por ejemplo, no podré medir eficacia o eficiencia, salvo que haya una escala de medición que permita estandarizar qué cosa es eficacia y qué cosa es eficiencia. Poder trabajar con el valor calidad, lo propio, siempre y cuando exista una escala de medición validada para que mida este valor. Tipos de hipótesis. Aquí vemos varios tipos. Aquí en una primera instancia vemos a las hipótesis alternativas, a las hipótesis nulas y a las hipótesis de investigación. Estos tipos de hipótesis son importantes sobre todo al momento de la demostración de estas, ¿no? Bajo una visión más bien estadística. Por ejemplo, una hipótesis alternativa puede ser, si yo planteo en mi hipótesis principal cómo influyen mis variables y como problema, y en las hipótesis puedo colocar mis variables influyen positivamente en la realidad. Entonces aquí la hipótesis alternativa sería mis variables influyen negativamente en la realidad. Lo propio con las hipótesis nulas. Si yo planteo como hipótesis nula, mis variables influyen significativamente en la realidad. La hipótesis nula sería mis variables no influyen significativamente en la realidad. Y todo eso se configuran como hipótesis de investigación, en la cual cualquier investigador los pueda seleccionar de acuerdo a sus necesidades. Dentro de las características de las hipótesis, aquí se establecen técnicas de comprobación, son referentes en la realidad, buscan la relación entre las variables, busca identificar una situación real y a la vez dar una precisión en cuanto a la terminología o el significado de la palabra que hemos utilizado como hipótesis. ¿Cuáles son sus objetivos? Primero, probar y sugerir teorías. Segundo, tener función descriptiva y explicativa. Y por último, guiar nuestra investigación. Esto con el fin de darle una claridad y un orden a todo nuestro trabajo. Para terminar, vamos a dar las siguientes conclusiones. Primero, una vez que hemos efectuado la revisión de la literatura y afinamos el planteamiento del problema, consideramos qué alcances inicial y final tendrá nuestra investigación. Vale decir, hasta dónde
en términos de conocimiento es posible que llegue a nuestro estudio. Y segundo, las hipótesis contienen variables y deben referirse a una situación, un contexto, un ambiente o un evento empírico. Esperamos que estas pautas les hayan servido para que ya hagan por lo menos su plan de tesis y que ésta culmine con éxito una vez que ya presenten su tesis y la sustenten en su examen. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.